Queremos darle la bienvenida a todos ustedes a la presentación de la cuenta pública online 2021 de nuestro Hospital Regional de Antofagasta, Dr. Leonardo Guzmán. Les informo que me encuentro sin mascarilla porque estoy solo en un espacio amplio y con suficiente distanciamiento físico del camarógrafo. Antes de comenzar, les recordamos que esta presentación quedará a su disposición en nuestra página web, cuya dirección está apareciendo en vuestras pantallas y además en todas nuestras plataformas sociales. Al ser una cuenta pública de carácter participativo, quien lo desee podrá enviar preguntas a través de nuestra web dando un clic en el banner habilitado bajo el nombre Cuenta Pública Gestión 2020. Otro alcance necesario antes de entrar en materia es adelantarles que esta cuenta pública está cruzada en todo momento por los efectos de la pandemia de COVID-19 que aún afecta al mundo y nuestro país. Gestión asistencial abierta. El 2019 contábamos con 592 camas autorizadas. A diciembre del 2020 esa cifra llegó a 612, número que representa un incremento del 3,4%. Esta es una suma que no considera el importante número de camas críticas que debió abrir nuestro hospital para atender el gran número de pacientes afectados por COVID-19 en el pic de la pandemia. El número habitual de camas críticas adulta en el 2018 era de 23, dinámica que se mantuvo el 2019 y que durante el 2020 alcanzó un máximo de 105. Este aumento contó con la autorización de la Seremi de Salud para abrir el 7º piso de nuestro hospital y así atender mayoritariamente a pacientes afectados por COVID-19, de acuerdo con lo proyectado a comienzos del 2020. Fueron 3 los sectores que entraron en operación en el 7º piso de nuestro hospital, de los cuales 2 debían ser habilitados según el plan de explotación de nuestro recinto, en diciembre del 2021 y diciembre del 2022. El enorme esfuerzo de nuestro personal fue reconocido a nivel nacional por la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva, SOCHIMI, entidad que destacó el bajo índice de mortalidad de pacientes COVID que atendimos el 2020. Otra unidad que cobró protagonismo este 2020, producto de la pandemia, fue la de infecciones asociadas a la atención de salud y epidemiología, IAS. A su acostumbrado trabajo de manejo y control de brotes, debió asumir un activo rol en el reforzamiento de los procedimientos para evitar contagios del virus SARS-CoV-2 entre nuestros funcionarios y funcionarias, a través de la capacitación, indicación, seguimiento y coordinaciones. Durante el 2020, fueron 344 los casos confirmados y probables de personal contagiado con SARS-CoV-2, de un total de 2.962 trabajadores. Para todos estos casos, esta unidad debió encargarse de la notificación, información de resultados y trazabilidad. El Hospital Regional es responsable de 3 centros de salud mental comunitarios, conocidos con las siglas COSAM Sur, Centro y Norte. Si revisamos la tabla de atenciones, vemos una importante disminución en el número de prestaciones, salvo en el COSAM Sur, donde el 2020 brindaron 6.471 atenciones versus 6.573 del 2019. Para afrontar un posible aumento en la demanda de camas, producto de la pandemia de COVID-19, como recinto médico adherimos a la implementación y funcionamiento de un anexo en las instalaciones del antiguo Hospital Regional. En mayo del 2020 habilitamos 28 camas básicas, medias, con un aumento progresivo que, en diciembre, alcanzó las 40. El anexo del Hospital Regional se constituyó en un valioso aliado para la rehabilitación postventilación mecánica invasiva por COVID y la descarga de pacientes básicos medios desde nuestro recinto matriz. Quisiera valorar, además, que gracias al trabajo del personal del anexo de Avenida Argentina, pudimos solucionar casos sociales de pacientes adultos mayores que permanecían bajo nuestro cuidado en dependencias del Hospital Regional. En el mismo contexto de las medidas tomadas para afrontar un aumento en la demanda de camas producto de la pandemia, nuestra institución asumió la administración de un hospital de campaña instalado en el Polideportivo Centenario desde mayo del 2019. Este recinto modular tiene capacidad para 32 camas básicas, ampliable a 40 si es necesario. Desde su puesta en marcha hasta la actualidad, no ha sido necesario utilizar este recinto, pero sigue disponible como apoyo a la red de salud si fuese necesario. La unidad de emergencia de nuestro hospital define 2 tipos de atenciones: atención para niños y adultos
y atenciones gineco-obstétricas. Con esta diferenciación a la vista, observamos que durante el 2020 tuvimos una significativa baja en la demanda de las atenciones de urgencia. En niños y adultos registramos una caída en la demanda del 29,9% entre el 2019 y el 2020. En el caso de las atenciones de urgencia gineco-obstétricas, vemos una disminución del 28,7% entre el 2019 y el 2020. De esta manera, la demanda total por atenciones en la unidad de emergencia registró una variación negativa del 31,1% entre el 2019 y el 2020. Corresponde a continuación analizar las atenciones médicas realizadas para cubrir esta demanda. En el 2020, las atenciones médicas de niños y adultos fueron 59.674 y en el 2019, 71.675. Las atenciones médicas gineco-obstétricas el 2019 fueron 12.996 y el 2020 alcanzaron las 11.751. En un ítem aparte están las atenciones de urgencia entregadas por matronas. En 2019 fueron 3.736 y en el 2020 710. Si sumamos ambos tipos de atenciones, el escenario es el siguiente. En 2019 hubo 88.407 atenciones y en el 2020 72.135. La diferencia entre ambos periodos es de menos 18,4%. De las personas atendidas en urgencia durante el 2020, el 57% corresponde a la categorización de gravedad ESI 4, paciente que no tiene prioridad de atención, porque su caso puede ser resuelto en la atención primaria de salud. La categorización del estado y de gravedad del paciente oscila entre ESI 1 y ESI 5, donde ESI 1 representa peligro de muerte inminente. Este dato permite concluir que la población antofagastina ha privilegiado la atención en urgencias del hospital por sobre la atención primaria de salud, hecho que debiera ser inverso, debido a que la red de atención primaria es la más próxima al ciudadano y al utilizarla de forma adecuada se asegura la no saturación de la atención hospitalaria. Queremos resaltar el trabajo de separación del servicio de urgencia en el 2020 entre casos respiratorios y no respiratorios. Estamos convencidos que la implementación de esta medida ayudó a bajar la transmisión del virus SARS-CoV-2 entre los usuarios y el mismo personal de salud. Este cambio en la atención de la unidad de emergencia comenzó en abril del 2020. Es de justicia agradecer y destacar el rol jugado por el personal de urgencia, hombres y mujeres con un alto sentido del compromiso hacia la comunidad, entregando los primeros auxilios médicos al elevado y progresivo número de personas que llegaron en estado grave producto del COVID-19. En materia de atenciones médicas ambulatorias, que presta nuestro consultorio adosado de especialidades CAE, los números que pasaremos a revisar reflejan el impacto de la pandemia. En el primer trimestre del 2020, la autoridad sanitaria ordenó suspender paulatinamente la atención ambulatoria, con el fin de minimizar los riesgos de contagios intrahospitalarios por COVID-19. La suspensión paulatina de atenciones significó el aumento de la teleasistencia, modalidad que permitió dar continuidad en la atención de pacientes en tratamiento. Otro factor importante que debemos considerar es que el primer piso del CAE fue destinado a la implementación de la urgencia no respiratoria desde el 11 de abril. Esto significó redestinar 16 boxes de atención y 5 oficinas a urgencia no respiratoria, con el consecuente impacto en las atenciones ambulatorias. En el mismo mes de abril de 2020, los policlínicos de dermatología, nefrología y alto riesgo obstétrico comenzaron a funcionar en el anexo del HRA. Al comparar las atenciones médicas entre el 2019 y el 2020, vemos una disminución del 40,1%. Este indicador tiene dos lecturas. Una es la comparativa con el año anterior y la otra el cumplimiento de las consultas programadas para el año, considerando el efecto pandemia. No obstante, si revisamos las atenciones del 2020 frente a la planificación anual, el nivel de cumplimiento fue del 102,7%. Lo anterior nos permite informar que llegamos a la meta de la programación para el periodo, indexando claramente el efecto pandemia.
También debemos referirnos a las consultas de profesionales no médicos prestados por el CAE. En comparación al 2019, el 2020 registramos una disminución del 46,1%, pero en la programación anual, reajustada por la pandemia, un cumplimiento del 136%. Las atenciones profesionales no médicas son prestadas por enfermeras, matronas, nutricionistas, psicólogos, fonoaudiólogos, kinesiólogos, terapeutas ocupacionales, tecnólogos médicos y asistentes sociales. Tras estos números, rescatamos que, pese a todas las restricciones de espacio, concurrencia de usuarios, salida de funcionarios por estar en grupos de riesgo y reasignación de personal a funciones clínicas para combatir la pandemia, el hospital no detuvo su atención y realizó todos los esfuerzos para atender a esos usuarios. Desde fines de marzo, el personal de la unidad dental de CAE debió suspender su normal funcionamiento y reorganizó su dotación en jornadas de trabajo rotativos. Junto a ello, el número de boxes para la atención también debió reducirse. La atención fue limitada a pacientes oncológicos, GES, prequirúrgico y controles, es decir, solo atención inmediata. Un importante número de integrantes del área debieron ser reasignados a otras labores como esterilización y la unidad de infecciones asociadas a atención de salud, realizando seguimiento y trazabilidad de casos de funcionarios con COVID-19. El impacto de estas medidas se visualiza en el comparativo 2019-2020. Así, en 2019 hubo 37.294 atenciones y en 2020 la cifra alcanzó a solo 12.643. La variación fue de un menos 66,1%. Corresponde informar la gestión por telemedicina, modalidad de atención virtual que nos permitió dar continuidad a los tratamientos y controles de nuestros usuarios. En cardiología hubo 117 atenciones, en geriatría 104, en infectología 5 y en diabetología 224. En total, las atenciones vía remota sumaron 450. No es viable realizar cuadros comparativos entre 2019 y 2020 porque la programación anual de especialidades cambia. Si nos limitamos solo a los totales, registramos un 60% de disminución en el número de atenciones. La baja producción obedeció al menor número de boxes y personal médico disponibles. La unidad de incongruencia de género funciona desde el año 2016 y ha brindado apoyo en el proceso de transición de género a cerca de 200 personas. Para nosotros es un orgullo informar que actualmente es uno de los centros de referencia a nivel nacional, por el número de pacientes, su organización y sus publicaciones científicas en torno al tema. Durante el 2020 mantuvo la atención de los pacientes incorporados y realizó un seminario online respecto al manejo de estos pacientes en conjunto con la Universidad de Antofagasta, en el que participaron más de 300 profesionales. Con las restricciones que impuso la primera cuarentena que enfrentó Antofagasta, la Unidad de Atención de Control en Salud Sexual, UNACES, creó un servicio de atención y consulta espontánea vía WhatsApp. Esta herramienta también fue utilizada para educación y consejería. Desde la creación de UNACES virtual hasta la fecha se han atendido 992 pacientes. La exitosa iniciativa se ve reforzada por la puesta en marcha de un sitio web. Durante el 2020, la unidad de infectología mantuvo el servicio de tratamiento y pesquisa para el VIH funcionando al 100%. Esto fue posible gracias a la entrega de medicamentos para espacios más largos de tiempo y nuevos sistemas logísticos de repartición. Otras medidas adoptadas fueron las confirmaciones de citas vía WhatsApp y organización de las citas médicas para respetar los aforos exigidos por la autoridad sanitaria. En total, fueron 1.138 los pacientes que atendió infectología durante el 2020. En febrero del 2020, el servicio de dermatología del hospital implementó la cirugía micrográfica de MOS, tratamiento de primera línea para el cáncer de piel no melanoma. Esta es una intervención de alta complejidad que se realiza en pocos hospitales del país. Hasta la fecha, más de 50 pacientes se han beneficiado con esta técnica, la cual disminuye la recurrencia tumoral al menos del 2%. Otro punto destacable es que dermatología, en alianza
con Hospital Digital, comenzó a atender pacientes de la región vía telemática. También consolidó el funcionamiento del Policlínico de Dermatología Pediátrica, atendido por 2 dermatólogas pediátricas. Gestión asistencial cerrada. El número de egresos hospitalarios corresponde a las altas médicas más el número de fallecidos. En el 2020, los pacientes bajo esta condición fueron 27.347 usuarios. El 2019, este número alcanzó a los 32.254 pacientes. Por lo tanto, la comparativa anual nos muestra una variación negativa del 15,2%. Otra medición importante en materia de hospitalización es el índice ocupacional, que corresponde a la ocupación de camas, medida en días versus los días de cama disponible. El resultado expresado en porcentaje nos muestra que el 2019 el índice ocupacional fue del 84,6% y el 2020 de 76,9%. La disminución en este indicador significa que hubo una baja en los días cama disponibles. Un tercer patrón al momento de medir la gestión hospitalaria es el promedio de día de estada de los pacientes. En el 2019 este número era de 7,1 y el 2020 8,2%. Este aumento en los días de estada fue claramente influenciado por la pandemia COVID-19, donde la criticidad de los pacientes fue mayor. Aquí tocamos un punto importante en lo que fue la gestión 2020 y tiene que ver con la categorización de los pacientes. La categorización de pacientes hospitalizados es una herramienta que le permite al establecimiento conocer las demandas de cuidados directos que requiere cada paciente, categorizándolos según grado de dependencia y nivel de riesgo, para así optimizar la distribución de recursos. Los resultados del 2020 muestran que en un 73% de nuestros pacientes requirieron de cuidados críticos y medios. Comparativamente con el 2019, observamos un aumento en los cuidados críticos de 5 puntos porcentuales. Este aumento obedece a la mayor cantidad de pacientes que requirieron ventilación mecánica producto de la pandemia. Continuando con la atención cerrada, las intervenciones quirúrgicas durante el 2020 también evidenciaron importantes variaciones. En el siguiente recuadro vemos que las intervenciones quirúrgicas selectivas bajaron un 25,2%, las ambulatorias subieron un 55,5% y las de urgencia disminuyeron en un 73,8%. Ahondemos un poco en el recorrido de acciones tomadas en 2020 y cómo afectaron a los resultados. A contar del 20 de marzo de 2020, debido a la pandemia, el Hospital Regional de Antofagasta suspendió todas las cirugías selectivas, exceptuando aquellas intervenciones oncológicas, GES, compromisos de gestión o listas de espera de urgencia. La gestión quirúrgica también tuvo cambios por la reconversión de infraestructura para la atención crítica de pacientes COVID-19. El hospital cuenta con 15 pabellones quirúrgicos, 13 para cirugía electiva y 2 para urgencia. En marzo y abril funcionamos con 2, 4 a contar de mayo, 5 en agosto y 7 en noviembre. Entre las razones para esta baja estuvieron la utilización de equipamiento de anestesia como respirador y la brecha de dotación para manejar los quirófanos, ya sea por ausentismo, licencias médicas o por medidas definidas en circulares emitidas desde la dirección del establecimiento. Otro motivo que explica estos resultados fue que tanto la sala de recuperación anestesia como la de cirugía mayor ambulatoria fueron convertidas a unidad de cuidados críticos. Por ende, vimos afectada la disponibilidad de recintos para la recuperación de pacientes una vez terminada la intervención de una cirugía mayor. Desde mayo a noviembre, el área de UNMA se utilizó para hospitalización de pacientes críticos con 10 camas. Lo mismo ocurrió desde mayo a octubre en el área de recuperación de anestesia, inicialmente con 6 camas, terminando con un total de 15. Es sumamente importante señalar que pese a este difícil panorama, el hospital nunca descuidó la atención urgente de salud demandada por nuestra comunidad. En cuanto a las cirugías menores, registramos un leve descenso del 3,5%. El 2019 alcanzaron las 2.791 y el 2020 un total de 2.693. Un valor importante de gestión en todos los hospitales es el porcentaje de intervenciones quirúrgicas suspendidas. En el año 2019 fue de un 15% y en el 2020 un 5,9%. La meta país
para el 2020 fue del 7%. Esto es una mejora considerable tomando en cuenta el difícil escenario sanitario que enfrentamos. Hasta marzo del 2020, el promedio de pacientes mensuales de hospitalización domiciliaria era de 120. La pandemia cambió radicalmente este promedio y llegamos a diciembre con una media de 200 pacientes mensuales. En el 2020 acogimos el programa TACO, con el que gestionamos aproximadamente 1.200 prestaciones entre toma de muestras mensual y entrega de medicamentos. También acogimos el Policlínico de Curaciones Avanzadas, en donde atendimos un promedio de 80 pacientes mensuales. Por último, gestionamos en domicilio la toma de exámenes preoperatorios, incluido electrocardiograma, PCR para los pacientes que se encuentran en lista de espera quirúrgica, de las diferentes especialidades, y también los exámenes de aquellos pacientes con dependencia severa que no pueden acudir a nuestro recinto. Nacimientos. El 2020 nacieron en nuestro hospital 2.299 bebés. La cifra comparativa respecto al 2019 nos muestran un descenso en la natalidad de un 13,8%. De los 2.299 nacimientos del 2020, 1.133 fueron de madres extranjeras y 1.166 de madres chilenas, es decir, el 50,1% de las atenciones de parto fueron para ciudadanas de otras latitudes, lo que nos habla de un fuerte proceso migratorio. En cuanto a su distribución, como vemos en el recuadro, encabezan la lista las madres bolivianas, colombianas y peruanas. Como parte del programa de apoyo al recién nacido, entregamos 1.979 ajuares durante el 2020. Producto de la pandemia, nuestro hospital debió suspender el acompañamiento en los partos y implementar una serie de medidas para evitar contagios intrahospitalarios, entre los que estuvo la atención de todas las futuras mamás bajo protocolo COVID positivo, hasta que una prueba PCR indicara lo contrario. La pandemia impuso una mayor articulación en red. Fue así que tenemos que agradecer el enorme apoyo prestado por el Hospital Militar de Antofagasta, lugar donde pudimos resolver una cantidad importante de intervenciones quirúrgicas, traumatológicas, urológicas y las que comprometen cabeza y cuello. Algo similar ocurrió con el Hospital Clínico de la Universidad de Antofagasta, centro de salud que opera en las antiguas instalaciones de nuestro establecimiento. Aquí, gracias al compromiso de un equipo de profesionales del Hospital Regional, pudimos atender las especialidades de medicina interna, endocrinología, geriatría, nefrología, dermatología, alto riesgo obstétrico, oftalmología y neurología. Dado que somos parte de una red integrada de salud, fuimos actores relevantes en la atención de pacientes derivados desde otras comunas e incluso de otras regiones del país. También tuvimos la oportunidad de facilitar en calidad de préstamos ventiladores mecánicos y cánulas de alto flujo a otros recintos médicos. A continuación corresponde dar cuenta de la gestión de las unidades de apoyo y diagnóstico terapéutico. Laboratorio clínico. En una mirada global, el total de exámenes realizados por el laboratorio clínico aumentó un 12,4% entre el 2019 y el año 2020. El detalle nos muestra una disminución en algunos tipos de exámenes, producto de la baja en las atenciones del consultorio adosado a especialidades CAE, área que demanda una cantidad relevante de exámenes tales como hormonas, parásitos, test de sudor, deposición y orina. Un hecho importante que debemos destacar es que la unidad de laboratorio en el 2020 implementó y certificó la técnica de PCR COVID en el área de biología molecular. Este hito significó un aumento considerable en la toma de muestras de hisopado nasofaringio para la detección del COVID-19. Destacamos que nuestro laboratorio procesó muestras en los hospitales comunitarios de Mejillones, Tocopilla, María Elena y Taltal, aportando al diagnóstico de COVID en la red. Además, nuestros profesionales capacitaron a colegas del Hospital Carlos Cisternas de Calama en PCR para la implementación de la técnica en dicho recinto hospitalario. Esta unidad también incluyó nuevas plataformas para PCR de COVID, optimizando así los tiempos de respuesta para nuestros usuarios y la oportunidad diagnóstica de esta enfermedad. Es importante destacar que aún cubriendo la creciente demanda de estas prestaciones asociadas a COVID, la unidad dio respuesta a todos los requerimientos para seguir apoyando al diagnóstico clínico, gracias a la inyección de recursos y el tremendo compromiso de nuestro equipo de trabajo. Banco de sangre. El 2020 hubo una disminución del 15,5% en el número de donantes.
Este escenario tuvo directa relación con la pandemia, tanto por la baja afluencia de voluntarios que llegaron al hospital, como también la imposibilidad de realizar colectas móviles. Para aminorar el efecto de este descenso, el Banco de Sangre gestionó la contratación de un equipo de marketing para la convocatoria de donantes. También, para compensar la disminución de donantes, se potenció el proceso de aféresis. Otro elemento para destacar es la licitación y adjudicación a finales de 2020 de un equipo de rescate sanguíneo intraoperatorio, el cual se encuentra a disposición de Pabellón Central para aquella cirugía con alto riesgo de sangrado y así disminuir el consumo de glóbulos rojos. Anatomía patológica. Antes de informar la gestión de anatomía patológica, es necesario explicar que su producción está íntimamente relacionado a las muestras que recibe de las salas de procedimientos y pabellones, tanto extra como intrahospitalarios. Como ya hemos dicho, la actividad quirúrgica disminuyó considerablemente durante la pandemia, razón por la que anatomía patológica también tuvo menos demanda de trabajo. En 2019 los exámenes bajaron en un 30,8%. Una excepción en la baja general de exámenes fueron los estudios de inmunohistoquímica, técnica utilizada para el diagnóstico diferencial de tumores. Estos procesos aumentaron un 21,5%. De manera ininterrumpida, la unidad siguió trabajando con biopsias de médula ósea y linfomas, las cuales durante el 2019 se derivaban a Santiago, situación que cambió por indicación de la Subsecretaría de Redes Asistenciales. El nuevo instructivo produjo que paulatinamente nuestro recinto se hiciera cargo del diagnóstico y tratamiento de estas patologías. Es importante señalar que el 2020 Anatomía Patológica realizó 5.076 genotipificaciones de virus papiloma humano a través de la técnica PCR, en el contexto del proyecto de Programa de Pesquisa y Control de Cáncer Cérvico Uterino MinSal, procedimiento que nos llena de orgullo en el marco de los avances concretados durante el año 2020. Imagenología. En total, durante el 2020, el número de exámenes de imagenología llegó a 95.775. En el 2019, este número alcanzó los 113.022. La producción de este tipo de exámenes se vio afectada fuertemente por la pandemia los primeros meses del año. Resultado de gestión que posteriormente compensamos hacia finales del 2020. En el área de formación de la unidad de imagenología, podemos destacar que en enero se continuó con la formación de becados de la especialidad de radiología, donde ya se cuenta con 3 becados de segundo año y 4 becados de primer año. De mayo a junio, producto de la contingencia sanitaria, la demanda de tomografía computada de tórax para pesquisa de COVID-19 aumentó prácticamente en un 100% respecto al 2019. Otro hito destacable se desarrolló durante agosto, fruto de un trabajo en conjunto con ginecología, el inicio de la programación de estudios de seriografía, específicamente histerosalpingografía y atención de radiología invasiva pediátrica. En septiembre, tuvo lugar la contratación de un cuarto turno de tecnólogos médicos y técnico paramédico para iniciar las atenciones en el segundo tomógrafo computado en modalidad 24/7. De esta manera logramos mayor cobertura de atención, aumentando la ocupación de tomografía de un 16% a un 26% en usuarios ambulatorios oncológicos prioritarios. Con relación a la producción de resonancia magnética, logramos aumentar la capacidad de agenda logrando un incremento de la producción mensual del 20%. Gestionamos la reducción de la lista de espera en varias modalidades. En imagenología no prioritaria en un 90%, en tomografía computada simple logramos un 25% y en resonancia magnética un 15%. Estas reducciones están asociadas a programaciones de procedimientos en el hospital regional. En noviembre, marcamos un hito en el acceso oportuno de los usuarios a los resultados de sus exámenes. Implementamos un desarrollo informático del proveedor de RISPACS que permitirá el acceso en línea a todos nuestros usuarios de la red para la visualización tanto de las imágenes como de los informes radiológicos. Este desarrollo, denominado Portal de Pacientes, permitirá descongestionar la atención de usuarios en la recepción de imagenología y además permitirá el acceso inmediato a sus exámenes y resultados en cualquier establecimiento de la red pública. De esta manera, el Hospital Regional de Antofagasta avanza en el uso de las TICs
para cumplir con demandas históricas en la disponibilidad de resultados, cuya rapidez en el acceso permitirá tratar problemas de salud de nuestros usuarios. Endoscopía. La unidad de endoscopía tuvo una baja del 35% en el número de exámenes. Las medidas de restricción implementadas al inicio de la pandemia provocó la suspensión de todos los procedimientos selectivos, dejando solo la atención de las urgencias de los pacientes hospitalizados. Una vez que la unidad pudo abrir nuevamente, se limitaron las atenciones respetando los aforos y los tiempos de limpieza de cada box endoscópico para evitar contagios de los pacientes y del personal, lo que también impactó en el número de atenciones endoscópicas que históricamente la unidad estaba acostumbrada a realizar. A su vez, en el periodo que no fue posible realizar las atenciones presenciales, se priorizó la teleconsulta y la mitad de los médicos de la unidad fue asignado a apoyo de pacientes COVID en otras áreas del hospital. Es importante señalar que, a pesar de la pandemia, la unidad dio cobertura a las garantías GES, pacientes oncológicos y los derivados de las diferentes regiones, además de cubrir los turnos de llamado de urgencia endoscópicas. Farmacia. Al igual que otras unidades, la pandemia afectó el normal funcionamiento de la unidad de farmacia, quienes durante el año 2020 implementaron la entrega de medicamentos a domicilio. Esta entrega se realizó 4 veces en el año, despachando un total de 24.632 recetas. El desafío fue enorme y no estuvo exento de contratiempos, lo que con los meses fueron subsanándose, con la mejora en los tiempos de preparación y entrega, la campaña de actualización de datos y la habilitación de una línea telefónica para responder consultas de pacientes crónicos. En cuanto a las prestaciones que entrega nuestro hospital a través de las garantías explícitas de salud, más conocidas como GES, la curva ascendente registrada entre el 2018 y 2019 tuvo un comportamiento diametralmente opuesto el 2020. El 2018 fueron 58.930, el 2019 85.298 y el 2020 68.001 casos. El desafío fue ampliar el acercamiento hacia los usuarios con atenciones por telemedicina, mantener la atención presencial bajo estrictos protocolos y la entrega de medicamentos a domicilio. Las 68.001 prestaciones del 2020 las podemos dividir en 12.921 confirmaciones, 40.721 tratamientos y 14.359 seguimientos. Un valor sensible en las prestaciones tiene que ver con las cirugías no oncológicas. En 2019 fueron 2.270 y en 2020 concretamos 1.699. En cuanto a las cirugías oncológicas, otro tema de gran sensibilidad entre nuestros beneficiarios, debemos destacar que en el 2020 realizamos 380 versus las 370 intervenciones del 2019. Al cerrar el 2020, registramos un importante incremento de las garantías retrasadas, las que ascienden a 459, cifra que supera ampliamente las 77 del 2019. Ley Ricarte Soto. El número de personas que recibieron tratamiento gracias a esta disposición legal por parte del Hospital Regional fueron 272. Nutrición enteral domiciliaria y artritis reumatoide refractaria son las prestaciones con mayor recurrencia. Procuramiento de órganos. En cuanto al procuramiento de órganos, en 2020 nuestro hospital aportó en la concreción de 2 donaciones, un procuramiento fue adulto y otro pediátrico. En lista de espera de consultas nueva especialidad, de acuerdo al compromiso de gestión número 4, se resolvieron 6.969 casos, lo que significó un cumplimiento del 92,1%. En el 2020, por compromisos de gestión, se resolvió el 73% de la lista quirúrgica. La unidad Gestión de Usuarios fue creada con el propósito de generar canales de comunicación expeditos con la comunidad, a través de sus áreas Participación Ciudadana, Mesones de Información, Facilitador Intercultural, Asistencia Social y la Oficina de Informaciones, Reclamos y Sugerencias, OIRS. Esta última instancia, la OIRS, procesa a través de sus plataformas de consulta libros instalados en diferentes dependencias del hospital y de manera presencial con sus operadoras diferentes inquietudes de nuestros usuarios,
Durante el 2020 sumaron 3.123 solicitudes, el 52% de ellas fueron reclamos. Las solicitudes de información alcanzaron un 17%. Igual porcentaje ocuparon las felicitaciones, mientras que las sugerencias sumaron un 9%. Solicitudes por ley de transparencia representaron un 5%. En relación con los tipos de reclamos, es importante mencionar que la mayor cantidad de ellos tienen relación con los procedimientos administrativos, seguidos de la entrega de información. Esta métrica nos plantea un importante desafío en el ámbito de la satisfacción usuaria, entendiendo hoy más que nunca la necesidad de información oportuna y claridad de los procedimientos internos que nos impone este escenario y nuestra comunidad. En relación con las sugerencias recibidas, registramos un aumento de más de un 100%. Agradecemos el interés de nuestros usuarios por aportar con ideas para la mejora continua de nuestra gestión. Hospital Amigo. La estrategia Hospital Amigo busca mantener la comunicación entre pacientes y sus familiares o personas cercanas. Producto de la pandemia, los pacientes pediátricos contaron con un sistema de visitas más restringido y el acompañamiento en parto debió suspenderse. Con las visitas adultas suspendidas, el hospital buscó nuevas fórmulas para mantener comunicado a los pacientes con sus seres queridos. Entre las innovaciones de este eje se encuentran los programas de cartas a pacientes, abrazos virtuales y visitas excepcionales. Participación ciudadana. Con la finalidad de llegar a cada uno de los territorios de nuestra ciudad, se realizaron conversatorios ciudadanos relacionados a salud en pandemia. La unidad también generó espacios de consulta ciudadana y trabajo con las organizaciones de interés como fundaciones y voluntariado. Por su parte, el Consejo Consultivo de Usuarios de nuestro hospital trabajó en campañas solidarias, la ampliación de la participación de organizaciones sociales en el órgano asesor, la actualización de su reglamento interno y la formalización de su plan de trabajo. Comunicaciones internas y externas. Durante todo el 2020, la Unidad de Comunicaciones y Relaciones Públicas ejecutó acciones orientadas a fortalecer la imagen institucional del Hospital Regional de Antofagasta en todos los ámbitos de gestión del establecimiento, a través del contacto directo con clientes internos y externos. En este contexto, al comparar el 2019 con 2020, esta unidad logró un crecimiento del 38% en su fanpage y un 55,5% en Twitter. El crecimiento de nuestros seguidores en redes sociales incluyó también a la plataforma Instagram. El 2020, el número de seguidores en esta plataforma alcanzó a las 3.613 personas. Asimismo, nuestra institución ha venido implementando y optimizando los recursos tecnológicos con los que contamos, y uno de los más que ha experimentado cambios durante el 2020 fue nuestra página web. En el caso específico de nuestro portal, desde marzo de 2020, hemos iniciado un proceso de constante actualización y renovación del contenido informativo, especialmente lo que guarda relación con información directa al usuario. En cuanto a comunicaciones externas, entre mayo y diciembre del 2020, contabilizamos 1.080 notas de prensa con vocerías provenientes del personal del Hospital Regional de Antofagasta. Esto significa un promedio de 5 menciones diarias, lo que ha significado un valor agregado para el posicionamiento de la marca y también para visibilizar a los distintos estamentos que hacen vida en nuestra institución. Gestión y desarrollo de las personas. El número de personas que se sumaron al trabajo del hospital durante el 2020 experimentó un explosivo aumento producto de la pandemia por COVID-19. En total fueron 3.588 los funcionarios que llegó a tener nuestro recinto médico. Por las 3 leyes que regulan la contratación de personal médico y no médico. En 2020 sumamos 2.971 personas. A ello habría que sumar la dotación a honorarios que alcanzó a los 617 funcionarios. Como vemos en la siguiente tabla, fueron 561 las contrataciones a honorarios en la modalidad COVID-19. Gestión de las personas, capacitación. La ejecución presupuestaria en capacitación en 2020 fue del 98,15%. Capacitados por ley médica fueron 33, por ley no médica 157 y por ley médica honorario 118. El cumplimiento del programa fue del 51,9%. Apoyo psicológico.
La pandemia afectó fuertemente la situación emocional de nuestros funcionarios, razón por la que el Departamento de Desarrollo Organizacional, con el apoyo del Servicio de Salud Antofagasta, aplicó un plan interno de salud mental. El número de atenciones a nuestro personal en los denominados espacios seguros llegó a 689, mientras que la atención denominada primeros auxilios psicológicos alcanzó las 845 atenciones. Talleres en salud mental, derivaciones internas y externas, atención psicológica vía remota y producción de material educativo fueron parte de la gestión realizada. Gestión de salud ocupacional. En 2020 registramos una baja en los accidentes de trabajo y accidentes de trayecto. En cuanto a enfermedades profesionales, el número no presentó variaciones. El índice con mejores resultados fue el de accidentes de trabajo. Gestión salud del personal. Esta unidad debió ser reforzada con la contratación de funcionarios a honorarios para implementar la atención 24/7 ante la pandemia. Con ello, pudo implementarse la toma de exámenes PCR, sistemas de seguimiento en cuarentena por PCR positivo y cuarentenas preventivas. También es de suma importancia destacar que en materia preventiva nunca hubo quiebres de stock de elementos de equipo de protección personal, pese a la alta demanda por insumos como mascarillas durante la pandemia. En el plano de los reconocimientos no pecuniarios al personal, la Subdirección de Gestión de las Personas, con el apoyo del Departamento de Comunicaciones, produjo 7 programas de entrevistas televisivas a personal del hospital en tiempos de pandemia, las que fueron difundidas en redes sociales, un canal de televisión regional y refrendadas al diario La Estrella de Antofagasta. Finalmente, el ausentismo laboral en número de días durante el 2020 fue de 85.518. Marzo, agosto y diciembre fueron los meses del año con mayor ausentismo en el 2020, periodo que cerró con 30,2 días promedio. El 2019, este indicador fue de 25,3. Lo anterior se explica por un aumento de licencias médicas curativas, fenómeno que se explica por la pandemia de COVID-19. Para finalizar esta parte, queremos destacar el trabajo realizado por las funcionarias de cuidados infantiles del hospital, quienes confeccionaron más de 47.000 mascarillas de traslado para el personal del hospital en un momento crítico de la pandemia. Junto a ello, trabajaron incansablemente por no perder el contacto con sus alumnos, adoptando sus rutinas a la modalidad online. Subdirección Administrativa, Gestión Financiera. Antes de dar a conocer los ingresos y gastos del hospital, les adelanto que redondearemos las cifras para efectos de exposición y que los montos exactos estarán consignados en las gráficas que irán apareciendo en pantalla. Los ingresos percibidos durante el 2020 bordearon los 153.766 millones de pesos. Si comparamos la cifra con los 102.848 millones del 2019, vemos un aumento del 49,5% en los ingresos. Si nos detenemos en los ingresos de la operación, glosa que mide con mayor precisión la gestión hospitalaria, observamos que el 2019 hubo una recaudación de 1.374 millones versus 1.133 millones de pesos, con una disminución de 240.711 millones de pesos, lo que representa un porcentaje negativo del 17,52%. En cuanto a los gastos de vengados del hospital, en 2020 sobrepasaron los 139.789 millones de pesos. En 2019 la cifra fue de 106.694 millones. El gasto creció en un 31,02%, indicador que llevado a números significa más de 33.094 millones de pesos. En la siguiente gráfica vemos la composición del gasto, en donde el 50% lo componen bienes y servicios de consumo y sobre el 25% el personal. En comparación al ejercicio del año anterior, los gastos de bienes y consumo aumentaron en un 43,83%, lo que llevados a pesos son más de 17.802 millones de pesos. El incremento en los gastos de personal, el crecimiento bordeó el 22,11%. Pasamos de 59.550 millones de pesos en el 2019 a 72.713 millones en el 2020. Para efectos de esta cuenta, creemos importante hablar de los gastos de farmacia y compra de servicios.
En 2019 fueron de 12.017 millones de pesos y en el 2020 de 21.069 millones. Desglosando este dato, en farmacia tenemos un crecimiento del 81,12% entre la gestión 2019 y 2020, lo que equivale a más de 5.000 millones de pesos. En gastos en compra de servicios, el crecimiento superó los 3.000 millones de pesos, lo que equivale a un 66,09%. Antigüedad de la deuda. De acuerdo a la composición de la deuda, el 2020 nos entrega una importante cantidad de recursos con compromisos de pago que no superaron los 30 días. Lo anterior se argumenta en la aplicación de la Ley de Pago Oportuno, norma que indica que todas las facturas con proceso concluido deben ser pagadas a través de la Tesorería General de la República, institución que realiza dichos pagos en plazos no superiores a 30 días. En un apartado especial quisiéramos destacar los constantes aportes de la sociedad civil, empresas grandes y pequeñas que durante todo el 2020 nos hicieron llegar todo tipo de donaciones, las que fluctuaron desde complejos y costosos equipamientos médicos hasta pequeñas colaciones para nuestro personal. A todos ellos, nuestras infinitas gracias. Subdirección de Concesiones y Operaciones. La alerta sanitaria por brote de COVID-19 impuso el 2020 mayores exigencias de higiene y saneamiento ambiental a lo establecido en el contrato de concesiones, más áreas que limpiar y desinfectar, mayores estándares de manejo de residuos y más dotación son solo algunos de los nuevos requerimientos. Estas exigencias tenían carácter de obligatoriedad en conformidad a las normas sanitarias dictadas por el Ministerio de Salud. Para hacer frente a esta situación, el Hospital Regional de Antofagasta efectuó un convenio complementario de limpieza e higienización con la sociedad concesionaria en el marco del contrato de concesiones, cuyo objetivo fue el de implementar las medidas de prevención por contagio del SARS-CoV-2, el cual se mantuvo vigente hasta el 31 de diciembre de 2020. Tuvimos un constante choque entre el dinamismo que exigió la pandemia y la cobertura del contrato de concesiones. A la luz de lo vivido en el 2020, creemos que el contrato de concesión debe contar con mayor flexibilidad, de manera tal que permita enfrentar situaciones no previstas de forma eficaz y eficiente y principalmente oportuna. Para ello, se deben buscar acuerdos y consensos para adecuar este contrato a las necesidades actuales del Hospital Regional de Antofagasta. Hemos llegado al momento en que debemos comprometernos con la comunidad, plasmando en esta cuenta de gestión cuáles son los desafíos que visualizamos ante un incierto escenario 2021. Coherentes con los compromisos adquiridos con respecto a la modernización de nuestros sistemas informáticos ERP, se entregaron las bases 2021. Ciertamente, mantener el estándar de calidad en la atención es un objetivo que debe ser abordado con responsabilidad, entendiendo la relevancia que el cuidado de la salud tiene para todos. En esta línea, continuaremos trabajando en la planificación efectiva de las prestaciones en todas las unidades clínicas, de apoyo y administrativas de nuestro hospital. Asimismo, debemos perseverar en la búsqueda y contratación de profesionales que nos permitan hacer frente al desafío que nos impone la pandemia. Esto es imperativo, porque además debemos cuidar a nuestros equipos, hombres y mujeres que han enfrentado con fortaleza y compromiso la alta demanda por cuidados especializados a pacientes hospitalizados en unidades críticas. En el 2020 hemos enfocado parte de nuestros esfuerzos en el desarrollo de plataformas que faciliten el acceso a las prestaciones de nuestro hospital. Es así que esperamos concretar el lanzamiento de la aplicación móvil HRA en tu mano, herramienta digital que permitirá obtener resultados de exámenes, consultar por recetas, revisar la agenda de horas médicas y saber el horario de las consultas. Otro avance que esperamos concretar este año es la implementación de un sistema de respuesta telefónica call center, plataforma que mejora los indicadores de satisfacción de nuestros usuarios, fortaleciendo la entrega inmediata de información, resguardando siempre la confidencialidad de los antecedentes clínicos que manejamos. Finalmente, hemos definido priorizar aquellos cambios internos organizacionales que permitan mejorar la gestión y administración de nuestro recinto. Por ejemplo,
la creación de la unidad de Contraloría Interna y la separación por áreas de alcance de gestión de usuarios, lo que significa que Participación Ciudadana pasará a ser una unidad de staff adscrita directamente a la dirección. Y de esta manera llegamos al final de esta cuenta pública participativa 2020 del Hospital Regional de Antofagasta. Por su atención, muchas gracias.